Bien, vamos a resolver el problema. Repito de vuelta. Estamos en la clase padre, que es la clase persona, con 3 atributos. Lo pueden ver ahí. Un método guardar. Los atributos son paciente, género y fecha de nacimiento. Había que hacerle las propiedades. Ahí está, las 3 propiedades. Y el constructor donde se le da valores de partida. En este caso el paciente es Juan, es hombre. Y usamos la función now, a diferencia de today, para sacar la fecha y hora de hoy día. Now. Otra opción. El guardar, bueno, el guardar pide 3 datos y esos 3 datos que pide, pues alguien se los va a pasar. Nosotros lo guardamos en estas variables, esos datos que nos pasen. Y esas variables, pues los pasamos a donde es su destino final, que son los atributos. Las propiedades no guardan nada, ¿sí? Pero a través de las propiedades nosotros llegamos, fíjense, al atributo, paciente. Entonces llegamos aquí. Aquí realmente se guardan los datos. Bien, entonces ese es el método guardar. La clase hijo, que va a heredar todo lo que es de la clase persona, la clase consulta en este caso, que tiene atributos propios, 4, aparte de los que hereda, que son 3 de persona, y tiene un método guardar idéntico al de acá. Eso es para que apliquemos polimorfismo. O sea, el mismo método en un lugar que es persona se comporta de una manera y el mismo método guardar en otro lugar, en la clase consulta, se comporta de otra manera. Eso es polimorfismo. Entonces, fecha, hora, médico, problema. Entonces, aquí en la clase consulta, arrancamos diciendo que hereda. Miren este comando de acá. Hereda. La clase consulta hereda lo que tiene la clase persona. Entonces ya tiene 3 atributos y un método guardar. Ahí le agrega ya sus propios atributos. Son estos 4. Fecha, hora, médico, problema. Ahora el dilema es si aumento otro o no. De acuerdo al problema, aquí les pido 2 datos. Que obtengan 2 datos. Estos datos no se los pedimos al usuario que los introduzca, sino son datos que ya el programa obtiene. Por ejemplo, la edad del paciente. La edad del paciente no es una edad al azar, es simplemente una edad fija entre la fecha de nacimiento y la fecha del sistema, ¿no? Obtendremos la edad. Entonces esto no es algo que obedezca al azar, un randómico, un next, no es. Entonces esto no merece ocupar un espacio en memoria. Cuando necesitemos la edad, meto y nos los va a dar la edad. Entonces, no va. En cambio, el monto cobrado por la consulta, si leemos, hay cosas al azar, hay cosas al azar. Entonces, el monto sí tiene que haber un espacio donde se guarde el monto. O sea, viene la consulta, cobramos al azar y ese numerito inventado al azar, lo guardamos. Si no lo guardamos y cada vez que necesitemos el monto volvemos a llamar al método, cada vez se va a inventar diferentes tarifas. La idea es que viene la consulta, se inventa una vez y eso lo guardamos. Y nunca más cambia eso. Si a Juan, el primero que se atendió, le cobró 21 pesos, que siga 21 hasta el final, ya no cambie más. Por eso que necesitamos obtener una primera vez el monto y eso lo guardamos. Cosa que no estemos jugando con el paciente, ¿no? Pero si usted hace rato me dijo 21, pero ahora está diciendo el programa 48, porque está entre 20 y 50 al azar. No. Usted me dijo ya 21 hace rato, es para discutir nomás eso, ¿no? Y que el sistema es al azar. El cobra, depende de qué rato lo llame y va a inventarse un número entre 20 y 50. Eso no está bien. Se inventa la primera vez, listo, y se guarda. No es más, ¿no? Para evitar discusiones. Entonces, por eso que el cobro merece un espacio en memoria, de tipo entero el cobro, no la edad. Ya, pues no va a originarse con cosas al azar. Bien, entonces esto se aumenta. Ya creo que vi eso en su compañero Paz, creo. Vamos con propiedades. Son 5 atributos largos, ¿no? Pero no es complicado, no es para que les duela la cabeza. Esto es un esquema bastante mecanizado, ¿no? Por ejemplo, para el primer atributo que es fecha, datetime fecha, solo le agregamos la P de propiedad nomás. La propiedad para el atributo fecha se leería así. Y el atributo de fecha guarda un valor y nosotros retornamos lo que tenga guardado fecha, el atributo. Eso a través de su propiedad vamos a acceder. Y así para hora de la misma manera, para el médico también, para el problema y para el cobro. Lo mismo. El constructor pues da valores de partida, como pueden ver la fecha de ahora con today, la hora también con today. Son valores de partida. El médico le da un nombre, el problema de COVID y un cobro, digamos, de tanto. Son numeritos que ustedes pueden poner cualquier número. El guardar, guardar, a diferencia del guardar que heredamos, que guarda solo 3 datos,
En cambio, este otro guardar guarda 7 datos, si no estoy bien. A ver, 2, 3, 4, 5, 8 son. 3 y 4, 7 más 1, claro, 8 datos, 8 atributos. 8, 8. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, los tres primeros valores los guarda, como vemos acá, con el método guardar que heredó. Aprovecha su herencia y utiliza y le pasa las tres primeras variables. Si hubiese heredado otro método para guardar estos datos, 2, 3, 4, 5 datos, también lo usaría. Porque siempre a uno le agarra flojera de hacer. Como no hay, entonces el guardar, segunda versión, guardar, no tiene que trabajar ya, tiene que sudarla uno por uno. Tiene que guardarla, no queda más. Pero por lo menos ya usó la herencia y se deshizo de 3 datos. Pero son 8. Entonces los otros tiene que guardar nomás él mismo. Hace el trabajito. Dice atributo fecha, guardame la variable fecha. Atributo hora, guardame la variable hora. Y así hasta llegar al cobro. Tampoco es difícil. ¿Ya? Entonces esa es la clase hijo consulta que hereda la clase persona. ¿Ya? Entonces está más completa. La del vector se supone que es de la clase hijo, la que es más completa. El vector, como es vivísimo, se va a unir, se va a relacionar no con la clase padre, porque tiene solo 3 atributos, un método guardar, sino con la clase hijo, que tiene ya 8 atributos y 2 métodos, un método guardar sobre polimórfico, ¿no? ¿Verdad? Polimórfico. Entonces se une aquí en el vector consulta. Pueden ver ustedes acá, nace el vector, no es que acá va a heredar, no hay nada acá arriba. Acá el vector nace, fíjense, aquí se casa, se relaciona con de las otras dos clases, con la clase hijo. Ya por interés. No creo que sea amor. Esto es por interés. ¿Ya? Entonces, vector se relaciona con la clase hijo. Consulta. Tiene 10 casillitas el vector. Tiene una variable bis para que llevemos la cuenta por qué casilla vamos ya guardando datos. Entonces es importante que bis no se equivoque nunca. La propiedad solamente para bis, los vectores no necesitan tener una propiedad, tampoco ser parte del constructor. El constructor, ustedes saben que es el mismo nombre de la clase, solo va a bis y le dice en qué valor va a partir, en -1, porque la primera casilla de datos es la casilla 0. ¿Ya? Hay lenguajes de programación que sus vectores y otras estructuras empiezan desde 1. Entonces, por ahí en ese caso lo empezaría en 0, un poquito atrasito al 1. Pero en el C# se empieza a guardar datos de la casilla 0, por eso que está en -1. Métodos. El incrementar no ha variado. El obtener género, esto parece compañero porque es idem. Ahí está, fácil, ¿no? 2 radiotones y los procesamos con un solo if. Obtener problema, 3 radiotones con 2 if, los procesamos a los 3. O sea, hasta ahí parece un copy-paste, ¿no? De su compañero. Bueno. Ahora, viene el dato obtener edad. Miren, esta ya es una novedad. Para obtener edad necesito que me pasen la fecha de nacimiento. Es verdad que necesito también la fecha de la computadora, pero eso yo lo puedo obtener, ya estoy hablando yo como método, ¿no? Yo como que fuera a obtener edad. Entonces me tienen que pasar la fecha de nacimiento del paciente. Eso es suficiente, porque yo voy a buscar a la máquina a traer la fecha de hoy día. Fíjense este nuevo tipo de dato, el time span. Este time span sirve para guardar resultados de diferencias entre fechas. ¿Ya? Entonces, de tipo time span, la variable cualquier nombre, en este caso dife, de diferencia, va a guardar lo que venga de restarse la fecha actual, fíjense now, la fecha actual, menos la fecha de nacimiento que nos pasaron. Cuando resta esas dos fechas, timespan guarda diversos datos, varios datos, y eso lo guarda en esta variable llamada. Entonces yo voy a devolver la edad en un número decimal, Entonces retorno que lo que tenga dife, pero dife tiene hartas cosas. Voy a ponerle, por ejemplo, miren, dife punto. Tiene hartas cosas. Por ejemplo, puedo decir el total de horas entre esas dos data, entre now y fecha nada, el total de horas, el total de milisegundos,
El total de minutos, ¿cuánto es la diferencia entre esas dos? El total de segundos, ¿ya? Entonces, total de días, ¿no? Total de segundos, como ven acá. Entonces, tengo varios totales que él ya me va a dar. Yo estoy usando total días porque cuando restamos dos fechas, para llegar a la edad, voy a primero llegar a saber cuánta es la diferencia en días entre esas dos fechas que se restaron. La fecha actual menos la fecha de nacimiento. ¿Cuánto es el total de días? Este dato me va a dar el total de días que salió de esta diferencia. Ustedes saben que un año tiene 365 días. Punto 4 podría poner si soy caduco, pero digamos y lo vamos a dejar. Entre 365, entonces por lo tanto, esta diferencia en días que hay entre esas dos fechas, dividiéndolo entre 365, yo tengo la diferencia en años. En años. Entonces, así se obtiene la edad, haciendo una diferencia entre dos fechas. Ayer vimos la suma, ¿no? Que es diferente. Hay la función addday nomás ayer, acuérdense. Esta es diferente, para restar, ¿ya? Vamos a ver si nos calcula bien la edad ahí. El monto, esto lo vi que su compañero lo mostró. Parece que me lo copié, fíjense ustedes que pide el problema, pide un dato que es el problema. ¿Alguno pendiente? Sí, ¿no? Bueno, entonces pido el problema, de acuerdo a eso ya chequeo acá el azar, preparamos para inventarnos números, hago un switch de la variable problema, si es COVID, pues retorno de 20 a 50, a 51 es, ¿no? Ahí voy a leer de vuelta. De 20 a 50, dice, ahí me equivoqué, ¿no? Entonces 51. Si es presión, problema de presión, entre 51 a 80. 51 a 80, pero al 80 le aumento 1, ¿ya? 81. Y el caso que no haya ninguno de los dos va de 81 a 100, ¿ya? Pero 101, ¿no? Le aumentamos 1 a la cota superior. Bien, ese es el método de obtener monto, que es parecido a lo que vimos de paz. El guardar también es parecido. Fíjense, el guardar pide los 8 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 8 datos. Antes de guardar, primero pide memoria de la clase consulta. Ustedes saben que la clase consulta tiene 5 atributos propios, más 3 que hereda son 8. Entonces, casualmente para guardar estas 8 variables. Entonces, una vez que pide memoria para esa casilla donde pretendemos guardar, para esta casilla del vector, entonces va a esa casilla que ya tiene memoria asignada con ni uno, ¿verdad? Ya llama al método guardar y ahí le pasa las 8 variables que le pasaron a guardar elementos. Se los pasa. Supuestamente se van a guardar. Para comprobar, hacemos el método mostrar y así lo podemos ver en un data grid view. Le pasamos un data grid view. El tamaño, primero, antes de mostrar, pues hay que igualar los tamaños, ¿no? Cuántas celdas tiene datos en el vector con cuántas filas va a tener el data grid view. En este caso, la cantidad de filas del data grid view será la cantidad de celdas que tenemos datos más 1. Entonces, visitamos el vector desde la casilla 0 hasta topetearnos con bis de 1 en 1, casilla por casilla. Y mostramos las 8 columnas. En la primera columna, que es la 0, mostramos el nombre del paciente. Después mostramos el género, la fecha de nacimiento, convertida a fecha corta, ¿no? To short date. La hora, convertida, perdón, esta es la fecha de la consulta. La fecha de la consulta, igual, lo mismo. La hora sí, fíjense, cambia un poquito, en vez de to short date, es to short time, para que muestre la hora. Después viene el médico, problema, y en la columna 7 que titula edad no está la edad en el vector, pero aquí llamamos al método obtener edad. Y el método obtener edad, si lo volvemos a ver, dice acá el obtener edad, dice, ¿me das la fecha de nacimiento? Si me das eso, yo me encargo de ir a la fecha de la máquina, pedirle a la máquina la fecha hora, y ahí yo me encargo. Vos pasame la fecha de nacimiento, ya es mi problema, yo te doy la edad. Bueno, entonces hay que pasarle la fecha de nacimiento. Fíjense acá, le estoy pasando del vector que tiene 7 datos, le estoy pasando uno de los 7. Fíjense cuál, la fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero ahí su compañero le hacía el método obtener cobro y le pasaba el cobro, ¿no? Ahí entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí para el cobro no necesito porque se supone que ya lo guardamos ya. Fíjense, cuando guardamos el elemento, el cobro ya se guardó en el vector. Aquí en el vector
ya se guardó el cobro, ya está guardado en el vector. Entonces, si ya está guardado en el vector, como los otros datos, no necesito llamar a obtener cobro acá, y ya está guardado, es parte del vector. Entonces, simplemente lo muestro, ¿no? No hago acá obtener cobro, porque ya está guardado el cobro, ¿verdad? Si la edad no está en el vector la edad, entonces ahí tengo que llamar a ese método que me da la edad. Bien, información. Después lo probé. E información les había pedido que genere un total de dinero recaudado del médico elegido para saber qué médico nos da cuánto de plata, digamos, en sus atenciones, en su trabajo. Entonces, para esto tengo que pedir, pueden ver entre paréntesis, el médico elegido. Elige un médico y nos lo tienen que pasar. ¿Qué médico han elegido? Lo guardo en la variable med-l, ¿no? Médico elegido significa eso. Tengo un acumulador 0, igual que lo que venimos haciendo, ¿no? Fíjense, visitamos el vector desde la casilla 0 hasta bis de 1 en 1, lo mismo que el mostrar. Hacemos una condición acá. Voy al vector, voy a la casilla que estamos visitando y de los 7 datos que hay adentro elijo médico. Si esto es como se lee. Si el médico que estoy visitando en el vector es idem al médico elegido que me pasaron, si es igual, entonces no voy a otra casilla todavía, me detengo un rato porque voy a ir a esa misma casilla donde estoy visitando, voy a ir pero a otro dato, al cobro, esto está guardado en el vector el cobro, entonces lo que hago con el cobro es sumarlo. Y así voy a la otra casilla, visito la otra casilla, y si el médico de esa casilla que estoy visitando es idem al médico que me pasaron, otra vuelta le digo, dame el cobro de esta casilla, y lo acumulo. Y así voy a dar vuelta a estas 3 líneas, y cada vez que pillo una coincidencia de médico visitado con el médico elegido, pues cobro. El cobro se acumula. Si no es igual, bueno, voy a la siguiente casilla nomás sin sumar, pues, obviamente. Retornamos lo que haya sumado. ¿Ya? Entonces no era muy difícil también. Ahora, el enlace. Por ejemplo, acá desde el identificador, desde el login, el botón fin es simplemente application.exit para finalizar un programa. El botón ingresar, acá me decían que su compañero tuvo problema acá. Entonces acá preguntamos a un usuario. Ustedes coloquen ya su nombre de ustedes acá, ¿no? Su contraseña de ustedes. No muy difícil para que hagan rápido el ingreso. ¿Ya? En su proyecto ya por lo menos tiene que ver acá varios usuarios. Cada integrante del grupo debe tener su usuario y su contraseña. En realidad esto tiene que estar en archivo texto. ¿Ya? Por ahora aquí nomás en el mismo programa controlamos. El usuario es tal, su contraseña es tal, pues lo mandamos al formulario consulta. Lo mandamos a este formulario consulta, que es este de acá. Ahí lo mandamos. Pero si no coincide el else, pues ya sacamos el mensaje que hay error en contraseña o el mensaje error en usuario. ¿Verdad? Un mensajito, pero ojo que no vayan a insultar en sus programas. Ahora, en el formulario consulta, el botón guardar tiene código. Claro que antes de guardar, hay que instanciar la clase vector. Con un objeto ahí, instanciamos la clase vector. Ya con ese objeto, pues, accedemos a todo el contenido de esta clase. A todo el contenido. Podemos acceder, si quieren, a cualquiera, ¿no? Por ejemplo, a incrementar, a obtener género, a obtener problema, a obtener edad. Fíjense que edad no va a acceder porque es private. Solo para esta clase sirve. Pero este sí puede acceder a obtener monto, a guardar elemento, a mostrar, a información, etcétera, a todo. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos a través de este objeto es acceder, obviamente, a lo que nos interesa acceder y en el orden, ¿no? Primero, como ven acá, llamamos a incrementar. Entonces, bis avanza. Después, llamamos a obtener género, le pasamos los 2 rebotones de género. Si es hombre o si es mujer, se lo pasamos. Él obviamente los va a analizar, nos va a devolver el texto del que tenga el puntito. Nosotros lo guardamos en la variable gen. ¿Qué pasa con el problema? Llamamos al otro método, le pasamos los 3 radiobotones del diseño. Así se llaman en mi diseño, le puse una P de problema. Opción problema 2, opción problema 3. Esos nombres le puse acá en mi diseño a estos amarillitos.
Entonces, le pasamos esos datos, él los analiza, trabaja, pues, ¿no? Nos devuelve el texto, nosotros lo guardamos en esta variable. El cobro también, el cobro, porque el guardar me va a pedir el cobro, entonces lo llamo antes, obtengo el monto cobrado, le paso el problema que aquí había preparado, aunque era para guardar elemento, pero si alguien lo va a usar, pues perfecto si lo reutilizo, ¿no es verdad? Entonces, el problema ya lo analicé acá, ya chequeé quién tiene el puntito, lo guardé en prop, y eso se lo paso a obtener monto porque él también me lo pide. No solamente me lo va a pedir el guardar elemento, en este caso me lo pide también el método obtener monto. Entonces se lo paso, si lo tengo, ¿por qué no pasarle, no? Entonces se lo paso el problema, analiza, cobrará entre 20 y 50, entre 50 y 80, en fin, analiza, pues no, me vuelve un numerito. Eso lo guardamos en la variable co. Teniendo los tres datos que no faltaban, entonces sin ningún problema puedo despertar a este monstruo. Este es un renegón, ojo. Cuando lo despierten tengan claro que tienen todos los datos porque él les va a pedir todos los datos. Si son 10, los 10. Todo les va a pedir. ¿Ya? Empieza por el paciente. El paciente, en mi caso se llama pack, textbooks, no sé, pack.text. Text. Quiere el género, bueno, le que acá preparamos. Para eso preparamos. Quiere la fecha de nacimiento, pues le paso de mi diseño, mi variable, esta de acá, que se llama fnac.value. ¿Quiere la fecha de la consulta? Bueno, es el otro de acá, el celeste ya, ¿no? Fec nada más, fec.value y este es or.value. Entonces le paso fecvalue, or.value. Después quiere el médico, bueno, med.text nomás, es un textbook. El problema, bueno, ya analicé los tres radiotones, cuál tiene el puntito, lo había guardado en prop, entonces le paso prop. Y por último el cobro, que recién también lo había preparado, le paso cop. Entonces todos los datos que me pide el guardar elemento, pues los tengo, se los paso inmediatamente. Seguramente que lo guardó, pero si nosotros no hacemos el método mostrar, ¿cómo sabríamos? Tendríamos que confiar. Hay que mostrarlo para estar tranquilos, que los datos, si acá los veo, se guardaron. ¿Ya? Entonces llamamos a mostrar. El de información simplemente es s.text obj llamando información 1. Le pide el médico que hayamos elegido y se lo convierte a string porque ustedes saben que este solo acepta string. El botón regresar, que es este de acá, regresar, es simple. Ayer lo vimos este código, es this hide. Yo me oculto. Y el botón fin es application.exit. Entonces todos los botoncitos tienen su correspondiente código. Guardar, información, regresar y fin. ¿Ya? Vamos a probarlo. Ok. Bien, usuario. A111. En mi caso, ¿no? Ese es el que está pidiendo que sea el autorizado. Vamos a tener el paciente Juan, hombre. La fecha de nacimiento, aquí había que darle unos años atrás. Pongámosle el 94, ¿ya? 94. Ya se está atendiendo, la fecha ahora no lo cambio. Médico Carmen, por presión está llegando a la posta, guardamos. Fíjense ustedes, están los nombres que hemos introducido. Aquí también está la fecha del 94. 94 más 6 años llega a 2000 más 21 años, 27 años. Entonces acá como pueden ver la edad es 27 años. Bueno, la hora se guarda como está ya nomás, el médico también. El problema en este caso es presión. Y el monto por presión es de 60 pesos. Al azar es eso, vamos a ver. Cuando es presión entre 51 y 80, eso está dentro del rango, está bien entonces. Vamos a introducir una mujer, por ejemplo, María, de edad más mayorcita. Más mayorcita, ¿no? A ver, 81. 81. Más 19 llega a 2000, más 21 sería 40 años más o menos, ¿no? La misma fecha ahora vamos a hacer que la atienda Silvia, otra médica, por COVID. Guardar. Ven ustedes que se guardan los datos del paciente, su fecha de nacimiento. Y la edad, miren, 40 años. El cobro de COVID es entre 20 y 50, 29 está en el rango. Está bien. Era una más. Pedro.
Pedro es hombre, vamos a suponer que es joven, jovencito. Viene el 2000, no sé qué. A ver, 2004. 2004. Va a tener 17 años, ¿no? Por otro problema viene él, lo atiende a ver una médica misma que se repita Carmen, para que sume el primero con la tercera fila, ¿no? Guardamos, de 80 a 100 debería cobrar. Ahí está Pedro, de 17 años, atiende la médica Carmen, 88. Si totalizamos por médico elegido de Carmen debería ser 148. Si damos información, ahí está, 148 en el rojito. Si elijo a la otra médica Silvia, obviamente solo es una consulta de 29 pesos. Tiene que darnos 29. Cualquier médico que no haya va a dar 0, obviamente, ¿no? 0 en información. Entonces, ese es el ejercicio resuelto. Yo puedo regresar, puedo finalizar y ya está funcionando. Ya, vamos a acordar.